Bien, buenas tardes, bienvenidos a este grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 17 de noviembre de 2020 y vamos a realizar la sesión número 7. Este libro está dedicado, como todos los de Vicente, a su maestro con inmensa devoción y gratitud. Y 3 palabras claves que van a aparecer explicadas, ya de hecho hemos estudiado algo, en las consideraciones preliminares del libro, y son renovación, transmutación y redención. Renovación, transmutación y redención. Básicamente esto es la magia. Aquí nos quedamos en la sesión anterior, seguimos en el capítulo segundo. Como de costumbre, cada 10 diapositivas aproximadamente tendremos una dedicada a las preguntas. Dice, vemos así que cuando en las enseñanzas esotéricas acerca de la iniciación se hace referencia a las pruebas que deberá afrontar el discípulo antes de que pueda penetrar en el recinto iniciático, se pone siempre, por ejemplo, a los gigantescos egregores creados por la humanidad, ocultamente llamados el guardián del umbral, señor de la magia negra planetaria y el ángel de la presencia, el señor de la magia blanca y del bien supremo, y al dificilísimo camino que circula entre los dos, delgado como el filo de una navaja, que ha de recorrer el discípulo antes de que pueda penetrar en el oculto santuario, postrarse a los pies del iniciador y ver brillar su rutilante estrella. Es una forma muy poética, muy hermosa de describir lo difícil que es pasar por el punto neutro entre los dos en el par de opuestos. Y este par de opuestos están constituidos por el aspecto positivo y el aspecto negativo, el aspecto sublime, el aspecto conciencia y el aspecto materia. Ojo que en el mundo de la manifestación karmática son indisolubles y se necesita uno al otro. Hasta que no se consiga precisamente la cuarta iniciación, la gran renunciación, no será posible resolver esa cuestión. Y aún así, hasta la quinta seguramente que nos va a acompañar. Por lo tanto, hemos de entender que estas entidades, estos pensamientos, estas formas mentales, acompañan a la humanidad desde la noche de los tiempos. La parte iluminada y la parte que no está iluminada porque es de materia. Que no quiere decir que sea negativa, es negativa para aquellos que comprenden el significado de la parte iluminada y la posibilidad que tienen de realizarse a través de la parte iluminada, que en el fondo es trabajar armoniosamente con el mundo de la forma. Continuamos. Dice, pueden pasar muchas vidas antes de que el discípulo pueda hollar el noble sendero medio enseñado por el Buda, el que guarda su pureza en medio de la cruenta lucha de los opuestos. En tanto va acercándose el discípulo a ese tremendo espacio neutro, completamente vacío de toda polaridad, que ha de convertirle en un perfecto mago blanco. Las fuerzas de la luz invocadas en sus meditaciones y en sus actos de servicio y sacrificio en bien de la raza, en bien de la humanidad. Ya de antemano ya nos advierte Vicente lo difícil que es caminar entre esos pares de opuestos, pero es que es necesario porque es una forma de aprendizaje muy clara. Aprendemos mediante la capacidad de sintetizar esta relación, que nos debemos olvidar de las referencias que significan la parte iluminada y la parte no iluminada para seguir avanzando. Pero formamos parte del reino humano y en la medida que nuestra conciencia está abocada, ofrecida en sacrificio al grupo, entenderemos mejor y podremos resolver el enigma. Continúo. Dice, van aclarando su camino y depositando en el interior de sus vehículos expresivos, los vehículos de la personalidad, aquellos átomos y compuestos moleculares de gran diafanidad y transparencia, que iluminarán su inteligencia y desvelarán posteriormente su intuición, a fin de que pueda mantenerse dignamente en el sendero espiritual que separa a los dos egregores y lleva a ambos a zonas de perfecto equilibrio dentro del corazón del discípulo. Si analizamos un poco el contenido de esta expresión, podremos entrever con claridad bastante meridiana, bastante certera, que el problema ¿dónde radica? En la conciencia del ser humano, que por alguna razón no es capaz de integrar los dos.
solamente acentúa lo negativo, la forma, lo que quiere cambiar, en lugar de reconocer que él va a ser la parte iluminada que está destinado a ser en la medida que integre la parte no iluminada. Son las dos caras de una misma moneda. Por lo tanto, esto es como el clásico tema de la ciudadanía, es una moneda, ¿no? Los derechos y los deberes. Uno tiene derechos en tanto cumple con su misión de ayudar al grupo. Últimamente eso se ha pervertido bastante, ya lo sabemos. Así que el problema radica en nuestra conciencia personal, que acentúa una cosa y la separa. Ojalá tuviéramos esta visión más holística, más integral, y lo veríamos como una manifestación natural. Hoy por hoy no lo hacemos. Continuamos. Tal es, en definitiva, dice Vicente, el sendero de la iniciación, donde la lucha es reemplazada por la perfecta armonía entre los opuestos. Estamos todavía en Escorpio, ya por muy pocos días. El día 21 entraremos en Sagitario. Y precisamente lo que se aprende o se debería de aprender en Escorpio es que esta polaridad que ya en Libra trabajamos en cierta medida, la única forma de poderla resolver es integrándola, renunciando al mundo de la comodidad, todo aquello que en el signo de Tauro aprendimos y estimamos tanto, el desarrollo del vehículo emocional y esa orientación hacia lo mundano, debe ser reconvertida en orientación hacia lo más sublime. Y claro, la prueba consiste en enfrentarse en esa parte que no nos gusta, que en el fondo somos nosotros mismos. En la medida en que renunciemos a nuestra comodidad, a nuestro punto de vista, a nuestros espejismos, ilusiones y mallas, resulta que el morador del umbral y el ángel de la presencia se presentarán como dos oportunidades de servicio. Y nos afianzaremos más en el papel del rol del ángel de la presencia. ¿Continuamos? Dice: al clarividente entrenado, dice Vicente, un discípulo de la tercera iniciación jerárquica, por ejemplo, le es sumamente fácil observar desde el plano causal o mental superior las formas geométricas de los egregores, buenos y malos, así como la composición molecular de sus masas, y sabe mucho más acerca de esta composición orgánica, si podemos decirlo así, que los más preclaros químicos del mundo, los cuales no han desarrollado todavía la clarividencia etérica. Aquí hay que matizar un tema. Aquí pone tercera iniciación jerárquica. Ojo, esa tercera iniciación no es la tercera iniciación que entendemos nosotros, ¿eh? La tercera iniciación de los humanos es la primera iniciación jerárquica, por lo tanto, estaría hablando como tercera iniciación jerárquica de un maestro de quinta iniciación. La primera sería lo que sería la tercera iniciación, la subida a la montaña. La cuarta sería la gran renunciación, el tema de Piscis, relatado. Y sobre todo, esta sería un proceso de ascensión, de integración definitiva entre un morador y el otro. A fin de cuentas, ¿qué son? Dos aspectos que vienen a la manifestación en el momento en que nos individualizamos, y sobre todo se acentúa en el momento que iniciamos a acercarnos a la casa del Padre de forma acelerada, vía iniciática. Por ejemplo, le es sumamente fácil observar desde el plano causal o mental superior las formas geométricas de los egregores buenos y malos, así como la composición molecular de sus masas, y saber mucho más acerca de esta composición orgánica, si podemos decirlo así, que los más preclaros químicos del mundo, los cuales no han desarrollado todavía la clarividencia etérica, que les permitirá observar la transmutación alquímica de los elementos etéricos procedentes del cuarto éter del plano físico, planetario, en átomos de hidrógeno, con lo cual iniciarían una era de investigación científica más completa que les informaría de la presencia de una prodigiosa serie de elementos químicos y compuestos atómicos que sus más adelantados y sofisticados medios técnicos no han logrado todavía descubrir. Les permitiría esta visión clarividente la transmutación alquímica de los elementos etéricos procedentes del cuarto éter del plano físico planetario en átomos de hidrógeno, con lo cual iniciaría una era de investigación científica más completa que les informaría de la presencia de una prodigiosa serie de elementos químicos y compuestos atómicos
que sus más adelantados y sofisticados medios técnicos no han logrado todavía descubrir. Parece que en la sesión anterior la antepenúltima, expuse que llegará el día que mediante la meditación el científico, la concentración, se pueda conectar con los elementos atómicos y subatómicos. Prácticamente se llegará a dialogar, es decir, mentalmente se podrá acceder a la conciencia de los pites lunares. Esas entidades que conforman, que han generado todo lo manifestado, toda la materia del plano de este mundo. Dice, la ciencia química del futuro se verá extraordinariamente enriquecida con el descubrimiento de esos átomos o elementos químicos, llamémosles de transición, que se hallan suavemente recogidos en ciertos definidos niveles del aura etérica planetaria y han de constituir las piezas estructurales de base para conquistar las nuevas y desconocidas regiones del espacio. Las nuevas y desconocidas regiones del espacio. Aquellas que han de abrir para la humanidad las gloriosas perspectivas de una era de relaciones humanas más correctas y fraternales. Regiones desconocidas del espacio. Vamos a relacionarlo no con el espacio como lo entendemos habitualmente, sino con el mundo abstracto. Y si es el mundo abstracto, ¿no os parece posible que llegado un momento todo eso que la fantasía humana anhela, el idealismo humano anhela, de agilizar, por ejemplo, la forma de movernos en la Tierra, pueda ser una realidad de conciencia? El don de la bilocación famosa. A fin de cuentas, si hay replegados en ciertos definidos niveles del aura etérica planetaria unos átomos especiales, ¿no os parece que cuando esta crisis, por ejemplo, la pandemia o plandemia, se haya resuelto mínimamente favorable, habrá una precipitación en la mente de ciertos preclaros científicos de la Tierra que descubrirán algo nuevo, algo que ya estuvo, pero que curiosamente, si no se pasa por la crisis, no va a haber posibilidad de que esto se precipite? ¿No os parece sorprendente que después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, prácticamente acabándola, se utilizara la bomba atómica que empezó en los años 20 con el proyecto Manhattan? ¿No os parece sorprendente la evolución tecnológica, científica de la humanidad? ¿Verdad que sí? Pues yo creo sinceramente, es una creencia mía, que en el momento que esta crisis y las que vengan se resuelvan en un sentido mínimamente positivo, habrá una precipitación, utilizando de ángeles de uranianos generalmente, que acabarán precipitando ciertas cualidades de la materia que hasta ahora nos son completamente desconocidas. Continúo. Dice, vivamos apercibidos pues frente a esta tremenda realidad y dejémonos llevar por la infinita riqueza de su contenido. Que el término átomo adquiera de ahora en adelante un más profundo y definido significado, aceptando como lógica la idea de que forma parte de una corriente de vida y de existencia sin la cual no podrían ser creadas las bases estructurales del universo, ni habría posibilidad alguna de manifestación para todas aquellas entidades cósmicas, solares y planetarias que viven, se mueven y tienen el ser dentro de las infinitas oquedades del espacio virgen, matriz eterna de todas las posibles creaciones. Bueno, como podéis ver, es el lenguaje por excelencia de Vicente. Prácticamente en el libro, que ese fue el último que él vio publicado, prácticamente aquí está todo el lenguaje florido de los misterios de Shambhala, de la introducción al Agni Yoga y de los misterios del yoga, prácticamente, y del tratado sobre los ángeles. Aquí aparece su clase. ¿Y por qué aparece este lenguaje tan rimbombante? Porque él se encargó de tomar toda esa corriente devocional aspiracional y conducirla poco a poco mediante la atención plena, la serena expectación, a un punto de focalización de conciencia superior donde se pudiera mantener. Eso sí, sin negar los beneficios del Raja Yoga, ni el trabajo que realizó el Bhakti Yoga y más aún lejano el Hatha Yoga, pero incidiendo que la necesidad actual era el Agni Yoga. Un estado de vida contemplativa,
que era posible hacerlo en la vida si estábamos plenamente atentos y apercibidos, como le explica, apercibidos. Bien, ahora viene la página de las preguntas, la diapositiva, así que me imagino que tendréis unas cuantas y adelante, a disparar. Celia. ¿No pregunta nadie? ¿No? Una cosa, cuando has hablado de el morador del umbral, o sea, parece muy difícil entender que tenemos que llegar a un equilibrio a partir de lo que para nosotros representa, ¿no? Sí. Esto lo puedes... Mira, no sé, es que esto, es que él un poco dice más. en nuestro corazón, está arraigado en nuestro corazón, en nuestra conciencia personal. Es una falsa percepción de la realidad. Es un espejismo. Pero claro, decimos, es un espejismo, sí, pero a ver, ¿cómo interactúo con la materia entonces? Porque lo que no podemos pretender es decir, no, yo soy un alma pura, yo estoy en la luz. A ver, los pies han de estar donde están. Y por cuestiones karmáticas del grupo de la humanidad y mías, yo estoy en este planeta y formo parte del cuarto reino. Que yo en un momento determinado pueda percibir que es un engaño mío, que no es así, que no existe eso, que todo es luz. Claro, en un momento de crisis, por ejemplo la actual, que mucha gente ve oscuridad y miedo, otros ven oportunidades o siguen viendo la misma luz de siempre. ¿Dónde está la diferencia? ¿En que unos son ilusos y otros se ocupan más? ¿Que unos tienen más interés y otros tienen menos? ¿O que realmente unos conocen mejor las leyes evolutivas y otros están aprendiendo lentamente y a base de pruebas muy duras? A ver, estamos en Escorpio y el tema de la muerte sigue haciendo correr ríos de tinta. Lo que se ha escrito sobre el tema de la muerte y la obsesión que tenemos los humanos, el no querer marcharnos y sobre todo que la gente que queda quiere contactar con los que se han ido. Pero señor mío, ya les tocó su trabajo en este plano, lo han realizado, tienen que trabajar en otro plano. Ese tema no lo hemos resuelto y eso es otro espejismo, porque es una cosa irreal, tenemos miedo a algo irreal, pues tenemos miedo al morador del umbral, que lo hemos creado nosotros vida tras vida lentamente, y resulta que hemos hecho una vasija de barro que no nos gusta, pues es nuestra. Lo vemos un poco por dónde va el tema. Es decir, mientras no estemos en un nivel muy elevado, va a ser difícil que esto se perciba. Ahora bien, él te recomienda continuamente la serena expectación. Y la serena expectación, la maravilla que genera es que uno poco a poco se olvida de sí mismo. En el acto de irradiar el alma, en el día a día, haciendo cualquier trabajo, lo que sea, uno se olvida del yo inferior. Y al olvidarse del yo inferior, el morador del umbral se disuelve. Cuando acentuamos la diferencia, utilizamos la mente concreta, y eso ya sabéis las cabezas de la hidra, que tenía 3 por cada vehículo, pues las de la mente eran las más duras. Eso de la soberbia, el orgullo, la crueldad, eso son características que cuando se disponen de ellas o hemos visto a alguien que las tiene, francamente no hay forma de pararlo. Se puede hacer con la mente maravillas, pero en el siglo XX hemos descubierto lo que nunca se debería de hacer con la mente, una crueldad increíble, realizada por seres que su mundo emocional estaba completamente regulado, eran completamente indiferentes a los demás, es decir, carecían de amor prácticamente, e hicieron barbaridades y se sabe que experimentaban para ver si tenían emociones, algo que desde el punto de vista nuestro nos parece una conciencia escorpiniana extrema, poco menos que sadomasoquista. No sé si te he respondido. Gloria, ¿quieres preguntar algo? Sí, dices que el Hatha Yoga se practica mucho, sí, pero eso es el yoga físico. Aquí hablamos del yoga, de un yoga más elevado. ¿Gloria? ¿No? Bien, continuamos entonces. Ya vamos a cambiar de capítulo. Capítulo 3. La utilización mágica de las vidas intermoleculares.
El asombroso campo de investigación abierto ante nosotros tras el descubrimiento de la existencia de la gran corriente de vida logoica que llamamos evolución atómica nos incitará seguidamente al estudio de aquellas existencias intermoleculares que, invisibles por completo a los ojos humanos, constituyen, sin embargo, el factor coherente que permite la expresión de cualquier tipo de forma en la vida de la naturaleza. Asombroso campo de investigación abierto ante nosotros tras el descubrimiento de la existencia de la gran corriente de vida logoica. Cuando habla de nosotros, se refiere a él, porque él habla siempre en plural, porque en el fondo, como discípulo que era, que estaba en el corazón del maestro, estaba representando al maestro y al ashram. Por lo tanto, se les había abierto la percepción de la evidencia de la existencia de la gran corriente logoica, que llamamos evolución atómica. Dice, nos incitará seguramente al estudio de aquellas existencias intermoleculares que, invisibles por completo a los ojos humanos, constituyen, sin embargo, el factor coherente que permite la expresión de cualquier tipo de forma en la vida de la naturaleza. Así como en el siglo XIX y el siglo XX hubo autores teosóficos que se dedicaron al estudio del mundo invisible, los protectores invisibles, los elementales, los gnomos. Hay trabajos muy buenos de Geoffrey Hodgson sobre colonias de gnomos en algunas partes de la zona donde él vivía, y realmente son libros muy interesantes. La visión de Vicente pues es un poco diferente, pero en el fondo es lo mismo. Es describir una realidad de conciencia que habitualmente se escapa de nuestra comprensión. Hay que decir una cosa: si no tenemos más que interés por las cosas concretas, todo eso que el morador nos da, una vida cómoda, etcétera, etcétera, va a ser difícil que podamos entender lo que significa estas existencias intermoleculares, es decir, esta parte, todo esto que no vemos. Mientras dependamos de los ojos físicos, el ojo de Budi, la derecha, y el ojo de Manos, la izquierda, y el tercer ojo no esté despierto, que es el centro Vagna abierto, va a ser difícil, por no decir imposible, que realmente tengamos un interés mínimamente efectivo sobre la materia. Ahora bien, estamos aprendiendo. Y si nos interesamos, por ejemplo, por la astrología y decimos que el planeta tal o la constelación tal emite esta nota o aquella otra, eso es algo que está muy lejano, es como muy sagitariano, tengamos también la curiosidad por aquello que nos rodea y por aquello de lo que están constituidos nuestros vehículos, porque de lo contrario, el enigma famoso de cómo es arriba es abajo no lo vamos a resolver favorablemente. Decimos que sí, lo repetimos, ¿no? El macrocosmos, el microcosmos, Dios inmanente y Dios trascendente. Y muchas veces ese enigma no lo hemos resuelto todavía nosotros mismos. Continuamos. Dice, una vez ha logrado localizar el mago a las entidades intermoleculares que precisa para llevar a cabo la obra mágica que ha decidido realizar y le ha sido posible contactar el impulso dinámico que arde en el centro de toda unidad de vida atómica, el trabajo que tiene ante sí es el de construir mediante el poder de la mente las formas geométricas que serán necesarias para poder erigir las estructuras moleculares que respondan a su propósito creador. Acordémonos que en la primera lección dijimos, el espacio es una entidad multidimensional, multimolecular y multigeométrica. Los tres aspectos de la tríada: el aspecto voluntad, el aspecto búdico o de integración o amor y el aspecto materia o manas. Por lo tanto, esas formas geométricas van a ser el armazón de todo lo manifestado en el plano físico. Detrás de una rosa, una flor, de un árbol, hay una forma geométrica. Cuanto más perfecta sea la forma geométrica, más evolucionado será, precisamente en el caso del reino vegetal, el árbol o una planta. No es lo mismo una planta, un cactus en este caso, que es muy primario, que un árbol gigantesco, que es un ser que está a punto de pasar al reino animal. Incluso dentro del reino animal, la figura geométrica que puede tener un elefante o un caballo, que según cómo pueden pasar al reino humano,
Realmente esas formas deben de ser sublimes. Ojalá pudiéramos ver las formas geométricas que llevamos en nuestro interior. Ojalá podamos ser plenamente conscientes del tema y ver lo que llevamos dentro. Generalmente esto no lo vamos a percibir. Y no lo vamos a percibir porque nuestro nivel evolutivo está donde está, respondemos a lo que respondemos y bastante tenemos ya con todas las dificultades que en el día a día nos atrapan, ¿no? Con los continuos cambios que tenemos en las condiciones sociales, económicas, políticas. Todo eso exige un esfuerzo, pero debemos entender que la búsqueda interior ha de prevalecer por encima de todo. Y cuando hay dificultades en el mundo externo, resulta que la parte interna nos la olvidamos por completo. Dice, de acuerdo con él mismo, deberá atenerse a los siguientes requisitos. Lo que nos dice básicamente es lo que hemos aprendido en magia blanca. Aquello de buscar las energías correctas, tener claro qué es lo que queríamos construir, la forma mental, en el fondo es lo mismo que él explica, buscar aquellos ingredientes para que la forma que va a construir realmente responda al propósito que se ha planteado. No es desear, es construir. En magia blanca hemos aprendido tímidamente a visualizar, no a imaginar, que es una característica astral, sino a construir mentalmente y que reconocer que las formas, cuando hemos tenido el conocimiento, por ejemplo, de la magia que Vicente nos habla, la magia débica, detrás de la forma, detrás de ese pensamiento sostenido, hay una entidad débica que la está sustentando. Lo vemos, ¿no? Igual que los elementales físicos, emocional y mental, han construido los vehículos que utilizamos para manifestarnos como almas encarnadas. Dice, de acuerdo con él mismo, con este procedimiento anterior, deberá atenerse a los siguientes requisitos. Vamos a ver. A. Tener una idea muy clara y definida del objeto mágico a realizar. Una idea mágica, una idea muy clara y definida del objeto mágico a realizar. Imagínate por un momento, imaginemos que se nos encomienda una clase a estos niveles que debemos construir cualquier cosa, un vaso de cristal, por ejemplo. Debemos precipitar un vaso de cristal. ¿Qué debemos de ver? Una forma geométrica que seguramente no tiene nada que ver con lo que entendemos por vaso de cristal. Seguramente que no. Cuando mantenemos la atención allí, automáticamente estamos invocando un determinado tipo de energías, de sustancias, es decir, el concurso de determinados devas, que al final ellos mismos lo van a precipitar en los éteres y lo vamos a tener en el plano físico. Pues eso es una figura geométrica y en el fondo es una fórmula, un algoritmo, un mantra. Hablemos en esos términos, es un mantra. ¿No os acordáis de aquello de las 1001 noches, el ábrete sésamo famoso? En el fondo que era un mantra que abría una puerta que no existía, porque era una pared, era la montaña, era una piedra, pero lo que sucede es que cuando utilizaban ese mantra, resulta que la piedra perdía la calidad habitual, la cualidad habitual de densidad, y uno podía traspasar y llegar a un recinto que había riquezas. Es un simbolismo nada más, ¿eh? Esa cueva somos nosotros, dentro existe. Pero ¿qué pasa? Que con la conciencia mundana no podemos entrar. Hemos de entrar con la conciencia sutil y es muy fácil descubrirlo, o relativamente fácil, si meditamos habitualmente. B. Poder situarse conscientemente en el nivel requerido de actividad mágica. Saberse con exactitud con qué agrupaciones débicas y vidas atómicas en aquel nivel le será posible trabajar. Y D. Conocer los mantras de invocación mediante los cuales se hará obedecer por aquellas vidas débicas y atómicas. ¿Os imagináis por un momento el trabajo que han tenido los constructores planetarios, dirigidos por grandes mahatmas, grandes mahadevas, que mediante invocaciones estaban cumpliendo el plan del Logos? ¿Os imagináis para construir, mover continentes, levantar montañas, hundir continentes, hundir montañas, abrir mares, cerrar mares? ¿Os lo podéis imaginar un momento? No digo visualizar, no, imaginar. Imaginaos estos programas que hay ahora de edición de vídeo, que salen las cosas en 3 dimensiones maravillosas moviendo, que en el fondo dan una visión astral de toda la vida, de todo lo realizado.
Cuando vemos cómo desmenuzan por ejemplo, la Torre Eiffel o una catedral y lo vemos ingrávido, decimos, qué maravilla el poder de la mente que ha diseñado un programa que es capaz de realizar eso. Pues imaginaos que ese programa es nuestra conciencia, ese software es nuestra conciencia que se ha integrado perfectamente con un tipo de ángeles, de entidades débicas, que por afinidad de rayo y de nivel evolutivo nos pueden prestar ayuda, teniendo en cuenta que lo que queremos, del trabajo mágico que debemos realizar, debe obedecer exclusivamente a cuestiones de servicio del Arran. Me explico, ¿no? No podemos trabajar en nada que no tenga nada que ver con el trabajo que en el Arran se realiza. Esto es como cuando uno entra en un monasterio y se olvida de que se llamaba Jesús y ahora se va a llamar el hermano tal, ¿no? Benito, como sea, o el tal del tal. ¿Por qué? Porque uno renuncia al mundo de la forma, tal y como lo conoce, y empieza a trabajar en una octava superior, una nota vibratoria se supone más elevada. Y claro, os imaginaos los mantras que hay que conocer y el proceso y la capacidad de visualización para que estas entidades nos puedan obedecer. Los ángeles tienen un nombre y cuando se les llama automáticamente acuden. A ver, imaginaos que estamos en una plaza, ¿no? Y sentimos por una megafonía, fulanito de tal, Gloria. Pues las personas, si hay 4 mujeres que se llaman Glorias, van enseguida a donde sale la voz, ¿verdad que sí? Si llaman a un Jesús, va a ir un Jesús. ¿No os parece que esto es como un mantra también, el nombre que tenemos? Pues imaginaos por un momento que ese mantra, ese nombre no lo conocemos y aquel que lo conoce cuando lo invoca correctamente, esa entidad acude. ¿Para qué? Para construir algo en bien del grupo, siempre. Vamos a continuar. Todos estos requisitos, dice Vicente, forman parte de la vida de los iniciados de la gran fraternidad blanca, pero son utilizados también por los componentes de la logia negra del planeta, cuyos fines son diametralmente opuestos a los que tratan de cumplimentar los miembros de la jerarquía espiritual del planeta. En este libro, Vicente habla detenidamente de los hermanos de la oscuridad y habla muy explícitamente de lo que hacen para convertirse en lo que son. No vamos a juzgarlos porque hay que decir una cosa. Para ser mago blanco, él en el libro suyo, creo que es en este o en otro, cita al maestro tibetano que para hacer magia blanca, primeramente hay que pasar por la magia negra. Creo que en este libro, en lo que era la contraportada, había una frase del tibetano que la mayoría de los que estaban en el sendero en vidas pasadas, en un lejano pasado, se dedicaron a la magia negra. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaban experimentando, estaban trabajando, estaban manifestando su voluntad de buscar una síntesis. Y evidentemente lo que estaba más a su alcance era el camino oscuro. Pero de eso no lo reconocemos como camino oscuro. Por ejemplo, enriquecerse materialmente para muchas personas es una cualidad. Pero moralmente puede ser reprobable si tú te enriqueces quitándole el alimento a los demás o sometiéndoles a condiciones de trabajo infrahumanas. Y éticamente la riqueza material pues como que no es de recibo. Lo dejamos ahí, ¿no? Cuyos fines son diametralmente opuestos a los que trata de cumplimentar los miembros de la jerarquía espiritual planetaria o logia blanca. Dice, estos ajustan sus miras y sus proyectos a las intenciones divinas de los magos blancos, buscando con noble empeño el bien del conjunto, del grupo, en tanto que los adeptos de la logia negra solo pretenden fines egoístas en bien de sí mismos o de un grupo reducidísimo de personas que utilizan el noble ejercicio de la magia para oponerse al desarrollo del plan de la evolución planetaria dictados por el logos del esquema terrestre. En la Tierra, por lo que se sabe y se publica de vez en cuando, los que gobiernan el mundo son un puñado, nada más, 7 o 8 familias, o menos. Esos no aparecen en los medios de comunicación. Se les menciona muy de tanto en tarde, fotografías de ellos no hay, no lo permiten, y por lo tanto, cuando se habla de las conspiraciones, se critica a los conspiranoicos, pero los conspiranoicos hablan de algo que es dificilísimo o casi imposible de demostrar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no lo van a publicar.
y aquel que lo publique va a desaparecer. Le retiran la publicidad y las subvenciones. Veremos que en este mundo ciertos medios de comunicación están subvencionados no por los estados, que eso ya lo reciben, sino por entidades que no son precisamente de las fuerzas de la luz. No digo más. Lo vemos bien, ¿no? Dice, estos ajustan sus miras y sus proyectos a las intenciones divinas, buscando con noble empeño el bien del conjunto, en tanto que los adeptos de la logia negra solo pretenden fines egoístas en bien de sí mismos o de un grupo reducido de personas que utiliza el noble ejercicio de la magia para oponerse al desarrollo del plan de la evolución planetaria dictado por el logos del esquema terrestre. Bien, maravilloso. Vamos a ver. Dice, estos magos negros componen una fraternidad oculta llena de proyectos malsanos y se mueven en ambientes sórdidos, envueltos en sombras de odio y de ambición. Sombras de odio y de ambición. Dice, los magos negros constituyen la legión de aquellos a quienes Madame Blavatsky definió como almas perdidas. Dice, no es nuestro deseo efectuar un estudio de las operaciones mágicas realizadas por los magos negros a través de sus devas servidores y de sus inconscientes sectarios humanos reclutados de los bajos fondos planetarios. Bueno, lo que sí se sabe, y esto no es ningún secreto, que detrás, por ejemplo, de magnicidios que han habido en la Tierra, es decir, cuando se ha matado a un presidente de gobierno, a un rey, o se ha producido un acto de estos, ha habido siempre, esto lo veréis en los últimos años, que aparece alguien que no tenía ni pies ni cabeza y no obstante había realizado una barbaridad. Lo que se sabe a nivel esotérico es que esa persona fue escogida y sin que él se diera cuenta, porque bueno, vivía en los bajos, es decir, vivía por debajo del diafragma evidentemente, pero sin ser a veces demasiado consciente, se le fue inoculando un pensamiento obsesivo y ese pensamiento obsesivo acabó ejecutando un atentado terrorista. Lo que pasa que, claro, dicho así, pues bueno, es muy complicado. Esa es la técnica que utilizaron, por ejemplo, la Logia Negra con este grupo que conocimos en España, que afortunadamente ya no mata. Y eso es lo que estaba detrás de muchísimas cosas que pasan y sigue pasando en el mundo. Y están periódicamente en los países porque tienen un conocimiento muy grande de las energías y además la Logia Negra y la Logia Blanca conocen perfectamente al ser humano. Y la Logia Negra se decanta por el triángulo inferior. El triángulo que une plexo solar, plexo sacro y plexo básico. Y ahí está un auténtico poder. Ahí sí que hay poder, pero poder inferior, involutivo. Continuamos. Solo intentamos hablar de la magia, dice Vicente, en un sentido creativo, de la magia organizada para el bien en nuestro mundo y de obtener mediante tal estudio cuantos datos nos sean precisos acerca de lo que hay que entender por creación, sea cual sea el nivel de la naturaleza en donde tenga lugar, ya que crear, tal como hemos afirmado en varias ocasiones, no es sino utilizar consciente o inconscientemente la magia a través de la intención, de la idea y de la mente. Repetimos, solo intentamos hablar de la magia en un sentido creativo, de la magia organizada para el bien en nuestro mundo y de obtener mediante tal estudio cuantos datos nos sean precisos acerca de lo que hay que entender por creación, sea cual sea el nivel de la naturaleza en donde tenga lugar, ya que crear, tal como hemos afirmado en otras ocasiones, no es sino, consciente o inconscientemente, la magia a través de la intención de la idea y de la mente. A ver, yo entiendo que a veces cuando hablamos de la magia hablamos de algo abstracto que prácticamente muy poca gente conoce y que se asocia demasiadas veces con eso que se le llaman actos de magia, que es ni más ni menos esto que hacen esta gente con las cartas, estos juegos que hacen en los teatros, en los circos, en la televisión, y evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, eso no es magia. Ahora bien, esos juegos crean una percepción visual y dices, caramba, pero ¿cómo lo han hecho? Es decir, yo he sido testigo de algunas cosas y me han pasado algunas que francamente no le encuentro
una solución racional. Sí que con el tiempo vas viendo, no estuve atento, miré una cosa que me enseñaron y era otra, ¿no? Pero bueno, imaginemos que estos actos, en realidad, no van con la intención de presentarnos una ilusión, un acto de ilusiones, por un trabajo de un ilusionista entrenado, sino que realmente magia como la que hay, por ejemplo, dentro de un teléfono móvil, un smartphone, dentro de un ordenador, una computadora, dentro de Internet, dentro de las comunicaciones vía satélite, o el mecanismo tan simple, tan sencillo de un bolígrafo. Sabéis que en un principio las plumas había que mojarlas hasta que se sacó ese bolígrafo que era retráctil, salía la punta, no salía la punta porque se marchaba la chaqueta, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de todo esto que hemos aprendido? ¿No os parece que todo eso es magia? ¿Una cerradura no es magia? Aunque sabemos que es completamente analógica, que no es digital. Pero ¿no os parece que un ascensor tiene algo de magia también? Y en el fondo responde a un principio físico muy sencillo. Pero bueno, había que inventarlo. Eso es un acto de magia. Por ejemplo, producir electricidad reconvirtiendo el cauce de los ríos, provocando concentrales, o por ejemplo calentar el agua, ya sea con una central nuclear, o ya sea con carbón, con petróleo, con gas natural, para que esa presión mueva las turbinas, los generadores y produzca electricidad. ¿No os parece un acto de magia? ¿No os parece un acto de magia a los que venimos del campo, del mundo medio rural, que en una ciudad los grifos del agua, la electricidad, las comunicaciones, para mí es un acto de magia? Ver un coche, un avión, un barco, son actos de magia. Si uno no tiene esta sensibilidad especial de maravillarse continuamente con lo manifestado y lo que la naturaleza nos ofrece de forma gratuita, el contacto con el reino débico no va a ser posible. Por lo tanto, ellos van a ser con su presencia los que nos vayan a instruir. ¿Veis qué sencillo es? Es decir, Vicente en algún libro de ellos, creo que fue el Tratado sobre los Ángeles, habla de algo así en alguna conferencia, de ser como niños. Es decir, tener los ojos expectantes. Eso sería en el fondo la serena expectación, que a veces hablamos mucho de ella y es más sencillo de lo que creemos. Más, lo que pasa es que por alguna razón nos negamos a actuar así. Dice, solamente intentamos hablar de la magia en un sentido creativo, magia organizada para el bien de nuestro mundo y de obtener mediante tal estudio cuantos datos nos sean precisos acerca de lo que hay que entender por creación, sea cual sea el nivel de la naturaleza en donde tenga lugar, ya que crear, tal como hemos afirmado en otras ocasiones, no es sino utilizar de manera consciente o inconsciente la magia a través de la intención de la idea y de la mente. ¿Lo vemos? Tenemos una mente abstracta que está la idea. Tenemos una voluntad firme de plasmarlo y tenemos la mente concreta para construir los detalles y luego las manos, la capacidad de materializarlo. Lo vemos, ¿no? Si diseñamos un túnel de metro, una estación o un satélite que rodee la Tierra de comunicaciones. Lo entendemos, me parece, ¿no? Ahora cuando vengan las preguntas lo aclaramos. Dice, el nivel de creación o de utilización de la magia indicará siempre el grado de evolución espiritual del mago. El nivel de creación o de utilización de la magia indicará el grado de evolución espiritual del mago. Salvando la distancia, cuando decimos en las clases estas, por la expresión de nuestras emociones en momentos puntuales, las reacciones nuestras habituales, indican el nivel que tenemos. Es como, por ejemplo, en un periodo de la vida bastante extenso, en algunos casos, sobre todo en la niñez se nota bastante, esa luna donde tengamos la luna, en nuestro zodíaco, ya sabéis que es la cárcel del alma, por donde no hay que volver a pasar, pero por alguna razón es lo que más fácil nos sale. Y precisamente nos habla de los malos rollos de la vida pasada, por ejemplo. De todo, malos rollos quiero decir de las dificultades, de los problemas, en el sentido de que nos plantearon cuestiones, enigmas, que a lo mejor desencarnamos sin solucionarlos. Y bueno, en recompensa tenemos la luna. ¿Y qué nos dice eso? Que nos va a acompañar. Es como una sombra, un egregor nos va a acompañar. Y claro, en la medida que lo integremos, solucionaremos el enigma y nos decantaremos seguramente por el ascendente o por perfeccionar aún más el sol, el aspecto solar. Dice, el nivel de creación o de utilización de la magia indicará siempre el grado de evolución espiritual del mago. A ver, ¿cómo sabemos que un escritor es bueno? Por lo que escribe, ¿no?
Si lo que escribe no te llega y está mal redactado y la gente en muchas partes del mundo no contacta, pues como escritor pues es otra cosa, ¿no? Lo mismo la pintura, lo mismo el cine, la música, ¿verdad que sí? Dice, teniendo en cuenta que en el plano mental inferior, en el plano astral más denso y en los bajos niveles etéricos, los magos negros detentan un poder igual o mayor que los magos blancos. La creativa es observada principalmente en los niveles superiores del planeta. De hecho, la logia blanca, por definición, está en la parte astral, más mental superior. Lo que pasa que el campo de entrenamiento de los discípulos no está en el plano mental, está en el plano astral. ¿Y por qué en el plano astral? Porque si queremos que la nueva era sea realidad, el tema de las relaciones humanas lo debemos trabajar, y nada mejor que en el mundo de las emociones. Y es la gran asignatura pendiente que tenemos la humanidad, trabajar nuestro mundo emocional. Porque son falsas realidades. Nos creemos que los demás son de una manera y es totalmente falso. Es la capacidad o la incapacidad que tengo de trabajar más o menos armoniosamente mis energías, instintivas, emocionales, irracionales, como se quiera. Los magos negros detentan un poder igual o mayor en los que los magos blancos, cuya eficacia creativa es observada principalmente en los niveles superiores del planeta. Lo que se suele decir respecto a la logia negra es que en el plano físico los magos negros ganan por goleada, ¿eh? En el plano físico, ¿por qué es tan difícil? Por ejemplo, Naciones Unidas, un ejemplo muy práctico. Naciones Unidas se crea después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos que venía la idea del siglo XIX, cuando se hace el Tratado de Versalles, se empieza a construir eso que se llamó la Sociedad de Naciones, que tenía como símbolo una cosa muy esotérica. Tenía un pentágono y dentro una estrella de 5 puntas, si no recuerdo mal, el emblema. Pero aquello cambió después de la Segunda Guerra Mundial y se hizo Naciones Unidas. Bien, la sociedad en San Francisco, la Conferencia de San Francisco, se funda Naciones Unidas. Curiosamente, es una idea jerárquica, maravillosa, pero, por esto de que estamos viviendo el karma planetario, que es, el de la humanidad, la Asamblea General representa el espíritu de la fraternidad blanca universal. Pero quien corta el bacalao es el Consejo de Seguridad, que fueron las 5 potencias que construyen ese organismo internacional, ese futuro gobierno del mundo, y lo dirigen no en la sombra, de forma activa. ¿Qué capacidad tiene el Consejo de Seguridad? El veto. Claro, si los países estos tienen el veto, realmente, ¿qué pretendemos? Debería ser un Senado de la humanidad constituido por las mentes más claras y lúcidas y con más amor hacia la humanidad, pero amor real, real, no pamplinas. ¿Y qué tenemos allí? Pues bueno, mucha testosterona, mucho odio y muchas ganas de seguir aprovechándose del resto del mundo. Lo digo abiertamente. Además que si os interesa la política internacional, cada día hay detalles, pero política que se debe trabajar desde los chakras superiores, no inferiores. Continuamos. Dice, podríamos decir, de acuerdo con la analogía, que los magos negros operan en el nivel del cuaternario humano, mente concreta, cuerpo emocional, vehículo etérico y cuerpo físico denso, y que los magos blancos, aun sin dejar de ejercer poder sobre este cuaternario, operan con mucha más eficacia en los niveles de la tríada, por supuesto. Así, de acuerdo con la mente abstracta, el aspecto búdico y el aspecto átmico. Así, de acuerdo con los fines propuestos por uno y otro grupo de magos, los elementos atómicos, compuestos moleculares y fuerzas débicas invocadas variarán enormemente en calidad y grado de sutilidad. Esto es lo mismo que, por ejemplo, afirmar, decir abiertamente que nosotros, claro, cada día utilizamos la gran invocación, estamos invocando la luz, el amor y el poder que se manifiesten en la tierra, ¿no? ¿Sabemos lo que estamos invocando? Si manifestamos luz, amor y poder, le estamos diciendo a la jerarquía y a la larga Shambhala, cuando seamos dignos de tal trabajo, que nos lancen ¿qué? Todo aquello que es necesario para que la luz, el amor y el poder sean una realidad en mi conciencia y en la conciencia grupal. ¿Qué os parece la idea? Lo hacemos así, ahora vendrá enseguida la página de la diapositiva de preguntas y lo podremos aclarar. Por eso, si nosotros invocamos, que sepamos de antemano lo que queremos hacer con todo eso.
Los magos negros trabajan en los niveles inferiores y los magos blancos en la parte más sutil. Nosotros diríamos abiertamente sí, no, yo en la parte más sutil. Hay que reconocer que mientras uno esté sujeto a su conciencia al mundo emocional, mundo físico etérico y al mundo mental concreto, es decir, que haya una identificación grande con esos vehículos, va a ser muy difícil que hagamos auténtica magia. Por eso esa alusión a la enseñanza al tibetano, que decía que la mayoría de discípulos venían de ese campo. Claro, ¿trabajamos con qué? Con lo concreto. ¿Qué irradiamos? Lo concreto. Pues vamos a construir formas concretas. Lo vemos, ¿no? Venga, ahora las siguientes serán ya las preguntas. Dice, podríamos decir también que los Devas, a los ángeles, invocados por los magos blancos, operando desde el nivel de la tríada espiritual, construyen los compuestos atómicos y moleculares que forman los planos átmico, búdico y manásico superior, los cuales contienen una importantísima cantidad del triple fuego de la mónada, que en el recipiente de manas se refunden para verificar cualquier tipo de magia de orden superior. Qué hermoso, ¿no? Hay que trabajar con esas energías. Repito, podríamos decir también que los devas, invocados por los magos blancos, operando desde el nivel de la tríada espiritual, es decir, los vehículos de la mónada, construyen los compuestos atómicos y moleculares que forman los planos átmico, búdico y manásico superior, los cuales contienen una muy importante cantidad de triple fuego monádico, fuego eléctrico, fuego fojático, que en el recipiente de manas se funden para verificar cualquier tipo de magia de orden superior. Este triple fuego es fojático o eléctrico, esto es solar o del alma, y lo que sería el fuego por fricción o fuego kundalínico. Claro, ¿quién va a manifestar ese fuego? Pues los vehículos de la mónada, el punto átmico, el búdico y el manásico superior. Venga, preguntas, familia. Venga, Vlad, no os paréis. Celia, Gloria, Milagros. No sé si está Albert. Sí, estoy, sí. Perfecto. Pues una pregunta, venga, haz preguntas. A ver, empiezo yo. Yo por lo que estoy entendiendo, a ver, el tema de la magia blanca y la magia negra, de alguna forma, eso trasladado a nivel individual es la lucha que todos los individuos tenemos entre el lado oscuro y el lado no oscuro. Sí, es una forma de expresarlo, claro. Que de alguna forma, a nivel nuestro, así tal como yo lo veo, para entenderlo, como arriba es abajo y abajo es arriba, pues entonces el equilibrio que debemos de sostener para cada vez que nos demos cuenta de que nos sale nuestro lado oscuro, de hacer un esfuerzo y controlarlo cada vez más, controlar el yo inferior, ir evolucionando en el sentido, digamos, de la luz o de la parte blanca, más o menos yo entiendo que esa lucha, digamos, que todos tenemos si queremos evolucionar a nivel individual, es lo que está pasando a nivel planetario. Y exacto. A nivel de naciones, ¿no? De políticas, sí. Pensemos una cosa. Nosotros, con la invocación, con esa búsqueda continua de lo más elevado, que para unos es lo más material, pero ellos no lo ven, y para otros es una aberración, otros lo más sublime, depende de la orientación y del nivel alcanzado. Los humanos trabajamos de una manera sectaria el pensamiento, por lo tanto, el resultado que es sectario. Beneficia a una minoría y perjudica a una mayoría. Pero es porque no tenemos en nuestra mente la suficiente energía vinculativa, de integración, suficiente amor para pensar en los demás. Los estados se han construido en el mundo con la idea de que hay un punto que generalmente coincide en la capital, que representa el primer rayo, el centro coronario del país, generalmente son las capitales, y estos centros se ha intentado trabajar la idea de que ahí está
la meta de realización, está contenida. Pero es tan abstracto, es tan sagitariana, que en el día a día esos ideales ¿para qué sirven? Para crear de manera errónea, porque en lugar de utilizar el intelecto, poner los pies en tierra y darnos cuenta de cuál es nuestra realidad, seguimos utilizando las banderas, la idea de que somos europeos, somos norteamericanos, franceses, como sea, que da igual, no importa. Pero en realidad perdemos de vista que los que no son de nuestro grupito, de nuestra forma mental, también tienen derecho a la vida y también son hijos de Dios. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy, a niveles de este tipo de conciencia acuariana, la idea de introducir dentro de nuestro corazón, de nuestra conciencia al mundo, no deja de ser una buena intención, pero carente de sentido. Si no hemos integrado dentro nuestros vehículos de la personalidad y no hemos incorporado al vecino o a los amigos o a aquella gente que está continuamente a nuestro alrededor, ¿cómo pretendemos apuntarnos al carro de escape de la humanidad? Es una ilusión. ¿Qué sucede? Que esa ilusión no se puede construir después en el plano físico. Esto es lo que nos ha pasado y nos está pasando con la Unión Europea y sobre todo con Naciones Unidas. Hay muchos ideales, pero trabajo práctico muy poco. Y mira que se trabaja en Naciones Unidas, ¿eh? Hay estudios muy profundos en todas las disciplinas, en todas las ramas. ¿Quiénes leen? Bueno, pues la gente que tiene interés. ¿Qué hacen los demás? Pues interesarse por la famosa de turno que va por el cuarto divorcio, etcétera, etcétera. Parece una tontería, pero es así el problema de crudo. Por lo tanto, la parte oscura y la parte iluminada son una idea, una entelequia, es decir, una conclusión y lógica que obtenemos nosotros porque no vemos más allá de nuestra propia realidad personal. Pero nos hace mucho daño, ¿eh? Genera mucho karma. ¿Celia? Sí, mira, yo quería comentar que lo que más no sé, quizás me ocupa o me interesa es entender la magia negra inconsciente que practicamos, porque parece muy grandilocuente hablar de magia negra, nos imaginamos algo muy como muy superior, ¿no? En cambio, la magia negra del día a día es la más difícil de identificar y claro, quizás... porque la tenemos muy incorporada. No tiene nada que ver la magia negra verdadera con lo que las películas de Harry Potter y compañía, ¿eh? Esto es otro tema, ¿eh? No. Generalmente un mago negro, yo os recomiendo una película que la habré visto montones de veces, a mucha gente no le gusta, que es El Padrino, y ahí veréis cómo funciona un mago negro. Tiene fotofobia, acordaos. A mí en la novela me llamó la atención que el señor no encendía la luz, siempre estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque un mago negro es, enemigo acérrimo de la luz. Un hombre que apenas hablaba, simplemente miraba, y con la mirada ya sabían los que habían ido lo que tenían que hacer los que estaban al lado, o matarlo o llevarlo a su casa. Y luego, más recientemente, se han hecho muchas sobre, por ejemplo, Wall Street, por ejemplo, hay una muy buena, y francamente la forma que esa gente engaña a los accionistas y a los compradores de paquetes de acciones es magistral como lo hacen. Eso es un mago negro trabajando. Y además, un mago negro no hace el trabajo que la gente se cree de estar con una túnica invocando, con una escoba. Esto no, esto es... Hay mucha gente que lo acepta así, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Esto es un sucedáneo. Son personas mentales y muy, muy poderosas. Y una cosa que les caracteriza a los magos negros: ninguno de ellos es pobre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que conocen muy bien la materia y cómo ordeñar en la dirección correcta para poder. Pero todos, ¿eh? Ninguno de ellos es pobre. ¿Un mago blanco qué hace? Para evolucionar, ¿qué tiene que hacer? Renunciar a lo material. ¿Y en el día a día cómo lo podemos hacer? Bueno, dándonos cuenta de las reacciones que tomamos, sobre todo del uso del dinero. Con el uso del dinero podríamos darnos cuenta de si nuestro consumo obedece a un patrón más o menos racional, de respeto al medio ambiente, por ejemplo, reciclamos, no reciclamos, etcétera, etcétera. Todo eso indicaría algo de nivel, algo. La idea que se pretende la logia negra, los hermanos, y con mucho respeto hay que llamarles hermanos de la oscuridad, es acabar con las buenas condiciones de vida que tenemos en el planeta. ¿Para qué? Para que se produzca una hecatombe alimentaria
y acabe diezmando un porcentaje de la humanidad increíble, y de esta manera lo que quede los dominarán o nos dominarán, que hay gente que lo dice que es lo que se va a hacer con esta pandemia, el tiempo lo dirá. Gloria, ¿quieres preguntar algo? Venga. Sí, ya había apuntado antes evolución atómica, vida logoica. La evolución atómica sería que los átomos tomaran conciencia o tener más conciencia. La evolución atómica, todos formamos parte de la conciencia del logos, ¿no? Nosotros somos una agrupación de átomos que constituyen moléculas, tenemos unos tejidos y esotéricamente nuestros vehículos están construidos de una sustancia que provienen de la mente del logos, ¿verdad? Por lo tanto, esta evolución logoica, ¿cómo se manifiesta? A través de la forma concreta, a través de esas entidades que son la proyección de su propio pensamiento en los planos densos, ¿verdad? ¿Cómo evolucionamos? Pero estas entidades serían los ángeles, los devas. Es que toda la materia está constituida por ángeles. Llámales, a los que construyen lo más denso le llamamos pitrilunares y a los más refinados que no conocemos le llamamos devas. Ellas son ángeles, o en un sentido involutivo en el que quiere decir que construyen materia densa y que no tienen una conciencia solar, que no van en el camino de su vida, sino que van en el camino de adentrarse a la materia para satisfacer las necesidades del cuarto reino, del reino gemelo. A fin de cuentas, son dos reinos hermanos. El humano no podría existir si no tuviera la ayuda del reino angélico. Es el mito del trabajo número 12 de Hércules, el hijo pródigo. Es la fusión de estas polaridades. La idea es que Dime. Perdona, ¿alguna vez has dicho que todo lo que hay en el mundo físico es involutivo? Lo denso sí, claro. Entonces, es como es tu vehículo físico, por definición es involutivo. Ajá. No? Sí. Eso parece. Eso parece a todos. Todo el mundo tenemos un cuerpo físico que es involutivo, porque es animálico. A ver, nosotros decimos, somos almas, sí, pero a ver, mírate qué cuerpo tienes, ¿eh? Ya. Pero entonces la conciencia sería, o el alma sería la parte evolutiva que está evolucionando, digamos, o que evolutiva dentro de estos vehículos involutivos. Mira, la conciencia sería ser feliz en este caso, reconociendo que uno tiene un cuerpo animálico y que lo que pretende es refinar ese vehículo. ¿Cómo? Alimentándolo bien, nutriéndolo de sol, de vitaminas, de comida fresca, no elaborada, no procesada, contemplar el sol y vivir una vida de alegría. Si eso lo conseguimos, eso es el alma. Luego lo demás queda para un reducido número de gente que está interesada en el estudio esotérico. Estudio esotérico que no consiste en acumular datos, sino en despertar el sentido esotérico de ver que una silla tiene vida, que va pisando la calle, y si uno es mínimamente sensible, eso se nota más en el campo, en la naturaleza, en un parque natural, se nota más que cuando uno pisa en el suelo, parece que esté en contacto con eso que llaman la Pachamama, ¿no? El espíritu de la madre tierra, ¿no? Si nosotros somos conscientes a través de nuestras acciones, que son mínimas en el día a día, lo que sea, de darnos cuenta que estamos formando parte de un conglomerado, eso es el alma también. ¿Lo vemos? No se trata de intelectualizar el proceso, se trata de percibirlo. Y la mejor forma es a través del mundo emocional, del mundo onírico, del mundo del deseo. Es el mundo del deseo el que te va a ayudar a comprender qué es el alma, ni más ni menos. ¿Sí? Hasta que llegue un momento que te des cuenta que ese trabajo que se hizo hay que darle la vuelta y hay que imprimirle una nota diferente, mucho más potente, más liberadora de todo aquello que ya no toca, más simple, más sencilla, más potente al mismo tiempo. ¿Lo ves mejor así? Sí, bueno. Hay dos caminos, en el seno hay dos caminos. El camino de la mística, en el que creo que estás, y el camino esotérico. El camino esotérico tiene muchos problemas. Es picar piedra, ¿eh? Los dos es picar piedra. Lo que pasa es que el camino de la mística, si uno lo toma como una bendición y no como un castigo,
¿Qué es lo que suele suceder cuando uno ha leído libros como La Doctrina Secreta? Que a veces dice, pero si no estoy entendiendo nada, ¿por qué leo esto? Bueno, algo hay en ti que te atrae, quieres investigar. Si somos capaces de darnos cuenta que ese camino místico me va a servir para interrelacionar lo concreto con lo más abstracto, bienvenido el día que me lancé por ese camino. Y poco a poco, estando muy atento, he ido apartando. En la medida que yo voy apartando de mi camino de deseos, voy seleccionando, estoy construyendo el vehículo mental. Lo que no podemos pretender es que desde lo más concreto, sin mundo emocional presente ni vivenciado, pretendamos construir el vehículo mental. No se puede hacer. A ver, el basamento, ¿qué es? El físico, ¿no? La columna representa al mundo emocional y la copa representa al vehículo mental, ¿verdad? ¿Cómo se va a sostener en el aire el vehículo mental si el emocional no hace su trabajo? No se puede. ¿Lo vemos? Además, tú tienes una sensibilidad especial para las flores y los animales. ¿No te indica bastante ya algo eso? Sí, pero yo quiero comprender. Pero lo comprenderás en la medida que cuando ves a tus animales, ese compromiso que tienes de servicio con una colonia, veas perfectamente que esos animales, igual que tú, son un pensamiento divino. Cuando veas que las plantas son un pensamiento divino y que está todo para que el reino humano evolucione y el reino humano se erija en referente para el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Sin esos reinos nosotros no evolucionamos. Lo vemos así mejor. Muchas veces las cuestiones de estudio generan un conflicto muy grande, pero es porque esta parte tan básica o tan primaria no se acaba de resolver, ¿me entiendes? Hay que partir de la base que uno se debe identificar con el medio donde está viviendo, donde el karma lo ha colocado. Y eso implica identificarte, aunque no a nivel personal, no de plexo para abajo, de cintura para abajo, sino en los chakras, con los chakras superiores, con los vecinos que tienes de planta, con la gente que te cruzas por la calle, con tus compañeros de trabajo, tus amistades. Pero tú, con esa referencia, has de ir ensanchando cada vez más tu campo de percepción. ¿Cómo lo vas a hacer? Evidentemente, dándote cuenta de que tienes la potestad de que cuando miras vas a ver cosas diferentes si realmente has comenzado a integrar lo que te envuelve. Anímate y hazlo, ya verás cómo se perciben las cosas de otra manera. Aquel que está enfocado en un problema acaba generando una depresión, una enfermedad y la muerte, ¿no? Y sobre todo se va renegando de todo, echando las culpas a todo el mundo. Aquel que tiene un problema, se queda en silencio y observa y se da cuenta que el vecino tiene otro, el de al lado tiene otro, sus amigos tienen otro problema y dices, caramba, lo mío sí es lo mío, pero lo mío no es nada a lo que tiene la gente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tocar las palmas? Bueno, ¿estar contento, feliz? Pues sí, deberíamos estar contentos. Porque este morador del umbral lo alimentamos con los malos rollos nuestros. Y claro, la pregunta que se formulaba antes, ¿cómo lo hacemos día a día? Pues básicamente hay una regla de oro que creo que es de la Bailey o de Madame Blavatsky, creo que es de Bailey, pero no me acuerdo del libro que aparece. ¿A qué le llamamos magia negra? Pues a todo aquello que hacemos sabiendo que podemos hacer el bien. Sabemos que podemos hacer el bien, ¿verdad? Que es lo que a mí me guste, no, lo mejor para la mayoría, para el mayor número. Sin embargo, si hacemos cosas que van en contra de este principio, y yo lo sé porque lo he estudiado, lo he practicado y estoy conforme con eso, el día que no lo haga, que lo haga lo otro, ¿qué estoy haciendo? Pues magia de la otra. Esto es lo que te preguntaba Sí, Celia preguntaba Celia, eso. Claro. En el día a día tenemos 1000 oportunidades, 1001. Ahora, salimos de casa con los ojos abiertos, como una placa fotográfica para registrar lo que vemos, darle la vuelta y dar amor donde vemos rollos y historias que no vale la pena ni contar, o realmente salimos con una coraza protegiéndonos, nada, que se zurzan. Y últimamente, como llevamos una mascarilla, ya ni hablamos, ¿no? ¿Qué dices? Pero bueno, ¿para qué nos han puesto una mascarilla? Para que dejemos de ser humanos. Mira, lo que te digo. Hay que vivenciar la etapa humana, hay que reivindicarla. Es maravillosa.
No podemos ser espirituales si no somos conscientemente humanos, ¿eh? ¿Lo vemos o no lo vemos? Sí, sí. Milagros, ¿quieres alguna pregunta más? Bueno, yo quería comentar que Comenta. el trozo este que hemos leído de conocer los mantras de invocación, Sí, los cuales y tal, que evidentemente tiene que tener una evolución grandísima. elevada Claro. a las personas que utilicen estos mantras. Mira, un ejemplo claro de lo que son los mantras lo tenemos en la gran invocación. Nosotros recitamos la gran invocación, pero en el fondo, ¿sabéis lo que son? 7 mantras. 7 mantras que utilizaba la jerarquía desde hace tiempos inmemoriales, que no tienen traducción en el plano físico, en las lenguas nuestras, indoeuropeas, y que es lo más parecido a lo que la jerarquía entona y lo que Shambhala entona. Claro, decimos, pero caramba, ¿y cómo es esto? Bueno, porque eso es tan arquetípico, tan poderoso, que no tenemos palabra. Estos mantras serían palabras, estas palabras de poder, serían palabras que seguramente a la mayoría de nosotros no nos dirían nada. De todas maneras, hay que decir una cosa. Cuando por la prueba del fuego esta de la iniciación, no es tanto que te hayan puesto la espada, sino de fuego y bueno, bienvenido a la logia y todos y flores y vítores, que bien, te da uno más en la casa, sino que a ti lo que se te dice, lo que se te da es un mantra, se te da una fórmula meditativa, se te da un símbolo, y tú vas a avanzar más o menos en la medida en que cada día te apliques la lección y estés cada día trabajando, y se te va a notar en la capacidad que tienes de abstraerte en lo más sublime, lo más elevado. Ahí van a percibir que el trabajo que se te encomendó lo estás realizando. Si reaccionas como los demás a nivel concreto, argumentas a nivel concreto, no tienes en cuenta en tu pensamiento, en tu forma de elaborar el pensamiento a los demás, tú no estás cumpliendo con lo que se esperaba de ti en el momento de la iniciación. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo mismo que hemos hablado antes, o lo que te he explicado a ti sobre el tema del alma. Cada día nos examinamos, cada día. De hecho, para cuando se pasan esas pruebas, se pasan, lo que se dice clarísimamente que uno tiene que continuar sacando agua del pozo haciendo sus cosas. ¿Cómo las va a hacer? Con otra visión. ¿Por qué? Porque ya lo superior lo engloba por completo y sabe que tiene que preparar la comida, asear la casa, mantener las relaciones que tiene, etcétera, etcétera. Pero su objetivo no es vivir cómodamente, es servir, es irradiar. Lo vemos, ¿no, familia? Una última pregunta y ya cortamos la clase, ¿eh? Albert. No. ¿No? Una cosa. Dime, Celia. La magia, llamamos magia a la falta también de conocimiento, de conciencia, porque realmente cuando sabemos algo, que hay cosas que nos parecen magia que en cambio cuando las conocemos o las entendemos ya no, ya es otra cosa, ¿no? Es que es lo que decía yo, a ver, llevar agua pues mediante con tuberías a una casa es un acto de magia, pero cuando uno lo conoce, esto es una cuestión normal. Claro. Es como, por ejemplo, los primeros cables transatlánticos que transmitían el telégrafo y la telefonía de hace 100 años, como aquel que dice, aquello fue una maravilla. El primer satélite fue una maravilla de comunicaciones. Hoy en día nos parece normal, pero esos son actos de magia. Lo que sucede es que como ya conocemos, hemos razonado un poco cómo funciona, ya no nos parece magia. Pero si el propio pensamiento y la propia capacidad de razonar es magia pura. Eso de coger las cosas y valorar una cosa a la otra por esto, discriminar, ese sentido de discriminación, eso es una maravilla tenerlo. Que no es lo mismo decir, bueno, yo ya lo sé, bueno, pero a ver, ¿cómo me explicas que lo sabes? Nosotros necesitamos esa capacidad. Es decir, tener el pensamiento abstracto poderoso, pero al mismo tiempo necesitamos una mente concreta que lo pueda pormenorizar para que pueda ser asequible.
a la conciencia de los demás, porque si hablamos para un grupo reducido, pues haremos, pues bueno, elaboraremos teorías, historias, y eso no va a acabar precipitándose al final, ¿eh? Porque pensemos una cosa, eso lo hemos visto, por ejemplo, con el cristianismo. El famoso cristianismo hablaba de una idea maravillosa, la fraternidad. ¿En qué se ha convertido eso? En un dogma de fe, en una ideología, como todas las religiones, todas. ¿Por qué? Porque los que tenían que llevarlo a cabo se enfrascaron en sus disputas intelectuales y de ego personal, y el pueblo llano, ¿con qué se quedó? Con aquello que podía entender. Ni más ni menos. Que había un Dios bueno que en la próxima vida les iba a dar una buena vida, ¿no? Bueno, resulta que a los nórdicos, en el Valhalla me parece que aparece lo mismo que aparece en el Corán. A los guerreros vikingos les prometían un paraíso, bueno, de peleas, de mujeres, de vino, y curiosamente en el Islam se prometía un paraíso de bellas huríes. Bueno, o puede ser un error de interpretación, o realmente lo que vamos a encontrarnos en la siguiente encarnación, ¿qué será? Pues lo mismo que en esta. ¿Lo vemos o no lo vemos? Bien, hacemos un silencio y nos vamos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.